Hola a todos, estamos aquí en un episodio muy especial. Una vez que yo entro al mundo de la ingeniería, una vez que yo entro al mundo del desarrollo, ¿cómo avanzo y hacia qué lugar voy? Y uno de los puntos a los que terminan muchas personas es el liderazgo técnico. Personas les puede interesar, pero no sabemos exactamente cómo llegar hasta ahí. Y para ese tema tenemos un invitado muy especial, una persona que pues, he tenido el placer de tener como líder en un equipo en el cual trabajamos a principio de año. Y aquí está con nosotros Lorgio. Lorgio es líder, es CTO de una muy buena empresa en México. Lorgio, si quieres, haces tú una pequeña introducción, nos cuentas un poquito de ti. Buenísimo. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, Daniel. Genial poder llegar a ustedes y compartir básicamente mi experiencia y sobre todo en este tópico que realmente requiere un destilado de experiencias, un destilado también de lo que hoy existe en el conocimiento básicamente de la ingeniería. Así que feliz de contarle, yo por aquí tengo básicamente una trayectoria de 20 años en la industria del software. Los primeros años, digamos, los primeros 10 años, 12 por ahí, sobre todo muy metido en la parte del código y ahí progresando a lo largo de mi carrera a través de roles como de software engineer y también de software architect. Pero llegó un momento de mi carrera donde ya me planteé justamente muchas preguntas que seguramente ustedes se hacen. Es, ¿hasta dónde puedo yo seguir entregando valor? Quizás llega un punto donde dices, y yo creo que el tema técnico quizás no va tanto conmigo. Quizás mis habilidades van por otro lado. Y es justamente donde me planteé en los últimos 8 años de mi carrera y por el liderazgo técnico. Y he ido atravesando roles como technical lead, technical manager, y también eso me permitió llegar a tomar desafíos de CTO ya en 3 empresas, a lo cual es un constante aprendizaje. Básicamente creo que nunca paras de aprender porque sobre todo el desafío más allá de la tecnología está en las personas. Así que es un poquito de mí y espero poder, digamos, hacerle llegar todos mis insights en este tópico tan especial. Bueno, pues como dices, Lorgio, ha sido una gran trayectoria, 20 años es bastante tiempo, ya tienes muchísima experiencia. Y yo solamente quería decir que por mi propia experiencia de haber trabajado con Lorgio, puedo decir honestamente que es uno de los mejores líderes que yo he tenido. Aprendí un montón de estar en el equipo de Lorgio y la verdad pues fue una experiencia muy, muy gratificante para mí. Me llevé un montón de cosas buenas que hoy en día también aplico. Y bueno, te quería primero que todo, como nos conocemos, quería agradecerte por eso acá un poco y decirles pues, a las personas que sé que eres un excelente líder. Y antes de empezar, hay varios temas acá que tenemos. Uno que me interesó mucho es entender cómo, bueno, casi todos empezamos por ese camino de ser primero ingenieros, de estar muy metidos en el código y después llega como ese punto de como, bueno, hacia dónde puedo generar más valor. Pero antes de hablar de eso, me gustaría hacerte una pregunta y es, ¿qué es un tech lead? ¿Qué es un líder técnico? Para las personas que nos están escuchando y de pronto no tienen tanta claridad sobre qué es un tech lead, cuáles son de pronto algunas responsabilidades, si tú nos puedes comentar, ¿qué es un tech lead para ti? Ok, muy bien. Yo creo que eso merece básicamente poner el foco en algunos pilares, ¿ya? Y sin duda lo que emerge inmediatamente es, pues, hablamos de alguien, un referente técnico. Hablamos de alguien que tiene un expertise técnico en el cual claramente, a través de su experiencia, puede hacer sugerencias para las soluciones técnicas o los distintos desafíos que tenga el equipo. Pero eso viene acompañado también con una parte muy importante que es el liderazgo. Entonces, el tech lead, básicamente, como líder técnico, tiene la responsabilidad, básicamente, de llevar a su equipo a la excelencia. Y para poder lograr eso, ya, sin duda, tiene que predicar con el ejemplo. Sin duda, tiene que tener mucho, básicamente, insight de negocio. De alguna otra forma, cuando nosotros estamos en nuestro día a día, digamos, desarrollando, vemos parcialmente el problema. Vemos una parte del negocio. Pero como líder técnico tienes que aspirar un poco más allá y tener la visión un poco más amplia de poder entender cómo la solución que estás entregando impacta el negocio. Entonces, de una u otra forma, vas teniendo muchos roces también con
con la parte de negocio, vas teniendo mucho roce también con el tema de liderazgo, la gestión de personas y también, sin duda, cómo vas predicando con el ejemplo respecto a mejores prácticas de ingeniería de software, soluciones que podemos también poder reutilizar quizás de la industria. Entonces, más allá de ser básicamente un experto técnico, porque este es un mito básicamente que hay, tu misión es llevar a tu equipo a la excelencia. Eso para mí es un líder técnico. Y aquí topamos con el primer mito, ¿no? Que muchos dicen que, el líder técnico del Tech Lead es el experto técnico del equipo. Y creo que en esa situación creo que estamos equivocados al ver al Tech Lead como un experto técnico. Yo creo que puede serlo, pero no necesariamente lo es. Es más, yo creo que sus habilidades de expertise técnico ya poco a poco, digamos, van siendo reemplazadas por otros tipos de habilidades más soft skills, ¿no? Y tiene que justamente acompañarte ya de tu equipo, que tiene que ser o tiene que tener el expertise técnico para poder lograr los objetivos. Así que es un poco, digamos, de cómo veo yo el rol de Tech Lead con ciertos pilares de negocio, ¿no? Técnico, pero sin duda foco en las personas y cómo llevarlas hacia la excelencia. Claro, buenísimo. Ahí creo que sacaste varios puntos muy importantes. Hablaste del liderazgo, de la visión, de la misión de sacar la excelencia y un poco también de este mito de ser expertos técnicos. Si podemos de pronto profundizar un poco, ¿por qué? Porque una de las preguntas es, bueno, si yo soy un ingeniero y digamos que me he desarrollado muy bien técnicamente, tengo buenos conocimientos y buenas bases, ¿cómo empiezo yo a adquirir estas cualidades o estas habilidades de liderar, de tener la visión? ¿Cómo logro entrar como en ese aspecto más de soft skills y llevar un equipo a la excelencia? Pues buena pregunta. Yo creo que en la trayectoria de nuestra carrera es importante primero empoderarnos desde el aspecto técnico. Es decir, si tú vas a ser un referente técnico, sin duda tienes que conocer cómo están las soluciones. Eso primero, eso te va a dar confianza de poder exponer tu punto de vista también ante el equipo. Una vez llegado a eso, yo creo que si es que no está la oportunidad de tomar un rol de Tech Lead, sí puedes tomar la iniciativa. Y justamente uno va abriendo su camino, ¿no? Porque de repente tomando la iniciativa, básicamente abres la oportunidad. Y es tan simple quizás como que yo tome la daily, ¿no? Y pueda, digamos, entender cómo organizar el equipo. Ofrécete. O yo puedo tomar básicamente un refinamiento o una planning o básicamente un sprint review o ser más participativo ante el público. Desarrollar habilidades, sobre todo de comunicación, llevan tiempo, ¿no? Poder hacerte entender, digamos, de la forma más fácil, sobre todo temas complejos, también lleva su tiempo, lleva claramente un camino que uno tiene que ir madurando y claramente vas a cometer errores, porque así se aprende. Entonces, toma la iniciativa, ¿no? Para salir un poco de esa burbuja, digamos, que quizás todos estamos enfrascados del día a día, y ahí uno va abriendo su camino hacia tomar roles de liderazgo. Ahora, si ves la oportunidad básicamente de tomar un rol de liderazgo, claramente, si uno se pone a pensar, ¿me sentiré preparado? Es como una pregunta que vale hacerse. ¿Será para mí esto realmente lo que estoy buscando? Y no lo vas a averiguar hasta que lo tomes, sinceramente. Yo he visto muchos tech leads que después de un año de ejercer ya en el rol, vuelven básicamente al desarrollo del día a día, porque realmente no lo llenó, porque realmente ven que su contribución está más en el código, ¿no? En poder hacer algoritmos complejos, en poder, digamos, entender más cómo funcionan las integraciones, la arquitectura, y eso está súper bien, pero no lo vas a hacer igual hasta que no te atrevas, hasta que no puedas abrirte esa oportunidad. Seguro, seguro. Hay un tema muy, muy, muy importante y es lo de tomar iniciativa, que para mí es también fundamental. Y voy a decir acá un poco como de tres tipos de casos que se pueden presentar. Se puede presentar un caso donde tú tienes, digamos, una persona hablando de un ingeniero que está como contribuidor individual, que está en un equipo y tiene
por suerte, tiene un líder que fomenta e impulsa ese tipo de iniciativas. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos juntos, yo me acuerdo que tú eras una de esas personas que constantemente con el equipo estabas brindando ese tipo de espacios y recordando que existían esas oportunidades para poder tomar iniciativa, para poder, digamos que, ir mejorando ese tipo de habilidades. Existe un segundo caso que también me ha pasado a mí y es líderes que de pronto no dan esa iniciativa, pero también se hacen a un lado, entonces dejan como el espacio. Y para muchas personas pueden ver de pronto un poco como de ausencia y es un buen espacio para que uno tome la iniciativa y diga, listo, si esto está quedando, digamos que vacío, pues yo entro y por iniciativa propia voy llenando ese tema. Y aquí para el tercer caso sí viene una pregunta y es, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando uno tiene un líder que a lo mejor es bastante, no sé, por decir, bastante celoso o puede ser también como inseguro y de pronto no fomenta o no permite mucho que las personas puedan manifestar esta iniciativa? ¿Cuál sería una recomendación en esos casos? ¿Qué se puede hacer? Porque digamos que las personas dicen, listo, yo quiero tomar iniciativa, si no estoy en uno de esos dos primeros casos, pues, ¿qué hago, no? Totalmente de acuerdo con esos puntos que planteaste. Y se dan los tres. Se dan los tres. Me ha pasado también que al final tú encuentras recelo, digamos, entre el conocimiento. ¿Quién sabe más? ¿Quién lidera mejor? ¿No? ¿Quién tiene mejores resultados? Y eso pasa en la empresa y la competitividad es natural. Hay que entender primero que somos personas y que nos guiamos mucho por las emociones y que todos tenemos un ego. Entonces, la mejor forma de poder entrar en el tercer caso es entendiendo eso desde el punto de vista de que, a ver, ¿cómo yo puedo contribuirte, y hablándole a la otra persona, en tu día a día para que ambos, ¿no?, podamos crecer? Al final, si tú tienes la película clara, tienes que hacerle entender a tu líder de que el éxito del líder básicamente no es verse a sí mismo creciendo. El éxito del líder es ver a tu equipo crecer. Y esa persona que está buscando la oportunidad, sin duda, es alguien que está creciendo y que seguramente tiene todo el potencial. Entonces, hazle saber eso. De una u otra forma, tienes que hacerle entender que no estás aquí para poder quitarle el trabajo. Al contrario, yo quiero trabajar contigo, quiero poder apoyarte. ¿Cómo voy sacando un poco el trabajo del día a día y tú te vas involucrando con otros aspectos del negocio, ¿no? ¿Cómo voy apoyándote en temas que quizás veo que te están faltando, pero de una forma un poco más sociable en el sentido de, a ver, trabajemos juntos, yo tengo estas ideas, ¿cuáles son tus ideas? Y también darle el espacio para que el líder pueda también seguir empoderándose con tus ideas, ¿no? Yo creo que ahí la colaboración es clave, ser claros también, sí, que es muy celoso ser claro que lo único que quiero es crecer, al igual que tú, y estoy aquí para ayudarte y tú espero que también estés aquí para ayudar. Así que recordad que somos personas y hay que ir mucho también con el tacto de comunicar efectivamente tus intenciones, ¿no? ¿Ok? Sí, lo entiendo. Yo pienso que tiene todo el sentido. El tema de la comunicación es muy importante. Yo creo que aquí es un poco de replantear esa iniciativa, la que hablaste antes, esa iniciativa de querer tomar un poco más como ese control sobre ciertas cosas, replantearla no como algo negativo, como algo que en este momento ese líder puede estar viendo como algo negativo, sino como una oportunidad de que el mismo líder también pueda crecer. Y también replanteando eso de que para ser líder no se trata solamente del crecimiento personal, individual, sino también del crecimiento del equipo, ¿cierto? Porque a la final, si el equipo crece, pues la empresa va a tener un impacto mucho más grande, mucho mejor. Entonces, sí, yo siento que ahí tiene que haber ese manejo y esa comunicación para que se le pueda, digamos que entrar de una manera sutil al líder y lo vea como algo positivo. Pero bueno, sin duda hay diferentes tipos de líderes y diferentes casos, pero sin duda si la gente toma esto como una base, pues podrían ser exitosos en esa toma de iniciativa.
Ahora, hay otro tema que también me pareció muy, muy interesante cuando hablaste de mitos y hablaste de un mito muy particular que es el experto. Yo siento que cuando hablamos de eso, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también hay una frase que la podría decir terrible, pero es algo como, creo que fue en Apple, Steve Jobs o algo así, que dijo que uno no contrata gente excelente para decirle lo que tiene que hacer. Y yo creo que ese también es el tema de la mentalidad de un líder, ¿no? Un líder no tiene que sentirse como la única persona que sabe lo que hay que hacer, sino que tiene que contratar personas mejores que él en muchas cosas y confiar. Esa para mí es una palabra muy importante, el tema de la confianza. Y ahorita me gustaría preguntarte qué piensas tú de esa confianza en el liderazgo. Pero antes de eso, quería volver a este mito y decir, bueno, ¿cuál es el balance entre ser experto y también, entre ser experto o no tener que ser experto y mantenerse uno actualizado? Porque también dijiste que es importante que el líder se pueda mantener actualizado en lo que está pasando en la industria. Correcto. Bueno, sin duda, hay muchas maneras de poder, digamos, conocer cuál es ese balance, ya, pero desde el punto de vista técnico, siempre tenemos que tener una opinión. En el momento que tú dejas de tener una opinión con algún tema, sin duda, no puedes guiar a tu equipo. Me explico. Si es que estamos quizás resolviendo cómo liberar un artefacto a la nube, ¿no? Serverless. Pues mínimo tengo que conocer un poco cuáles son básicamente las brechas para llevar el artefacto a la nube, ¿no? Mínimo tengo que conocer cuál es el impacto de mantener ese artefacto ahí. No conocerlo de detalle quizás cómo hacerlo, sino visualizar cuál es el camino para poder llegar hacia ahí. Y apoyarte claramente, ¿no?, en los desafíos técnicos ya en la expertise ya de tu equipo. Con esto que quiero decir, quizás que no te vas a estar viendo pues desarrollando una sentencia quizás de código de infraestructura para poder, digamos, llevar ese artefacto. Si no, tienes que justamente ponerte en el caso, bueno, necesitamos tener claro en qué red se va a establecer, necesitamos tener claro qué permisos hay que tener. Y hacer esas preguntas básicamente te lleva a otro tipo de conocimiento. Bueno, si necesitamos hablar de seguridad, pues, ¿quién de mi equipo es experto en seguridad? Y ahí tienes que tener cierta opinión y también apoyarte en los demás equipos. Entonces, no es un tema de que tú puedas tener todo resuelto en expertise en tu equipo, sino también mirar al lado, ¿no? Y quizás ya donde hay espacio de más equipos, pues buscar esa expertise en la empresa. Resolviendo un poco más el tema del balance, yo creo que es importante, como digo, tener esa opinión, pero sin duda hay algo que me ha funcionado muy bien y es siendo muy sólido, sobre todo en la parte de arquitectura. Hay que recordar un poco de que nosotros desarrollamos sistemas, software, que van a ser utilizados en una organización. Y una organización básicamente es el reflejo de un sistema desde el punto de vista de comunicación. El departamento A se comunica con el departamento B, el departamento C necesita la información del departamento A, y nosotros básicamente, a lo que dice la ley de Conway, reflejamos esos sistemas. Entonces, si tú no conoces cómo es la arquitectura de la solución, vas a estar desarrollando o liderando un equipo muy encasillado quizás, sin conocer el impacto de lo que pasaría a pasar, digamos, a producción un artefacto tuyo, cuál es el impacto con el otro área, con el negocio, ¿no?, hacia el otro equipo, con un proveedor externo, etc. Entonces, importante saber en dónde está tu solución en la empresa y justamente cuál es el impacto comunicacional. Entonces, la arquitectura de software viene mucho también a ayudarte desde ese punto de vista. Por lo tanto, creo que es algo muy importante que nosotros como líderes sí lo tengamos muy claro, ¿no? De nuevo, no entrando quizás en tanta expertise, porque ahí no va a estar tu valor. Tu valor va a estar más en el liderazgo y en hacer que las cosas pasen, en encontrar a esos expertos y justamente colaborar
para encontrar soluciones. Claro, buenísimo. Ahí dice el tema de la ley de Conway, que también es algo que lo he escuchado en repetidas ocasiones. Uno de los otros líderes, CTOs con los que he podido trabajar, también en su momento me habló mucho de esto y para mí me quedó pues bastante marcado y es algo que de ahí en adelante también siempre lo tuve presente. Y me gustaría recalcar un poco, no sé si tú quieras hacer un énfasis, ya que tú fuiste la persona que lo trajo, sobre qué es un poco esa ley, y porque yo sé que eso habla un poco de la comunicación del equipo y a la final esa comunicación cómo se traduce en la arquitectura que uno crea, ¿cierto? Pero no sé si quieras decir un poco más de esta ley. Sí, claro. Básicamente la ley de Conway dice que nosotros diseñamos sistemas en base a cómo hoy en día está organizada la empresa. Ya. En esencia es eso. Ya. Y aquí creo que nosotros tenemos una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque en este, básicamente, cambio tecnológico que vivimos constantemente, tenemos que ser ágiles. Y nuestro deber, desde el punto de vista técnico, no es justamente reflejar los sistemas tal como hoy en día están en la empresa, sino ver oportunidades de mejora. Muchas veces me he topado donde, bueno, tenemos que desarrollar un sistema para que envíe esta información a tal departamento y cuando das el doble clic, dices, pero a ver, ¿por qué hay que enviarlo? ¿Por qué necesita esta información del departamento? Y al final ese departamento no es quien lo necesite, sino que produce información para otro departamento. Entonces, si tú miras a la organización desde el punto de vista de procesos de comunicación, vas a entender mucho más cómo mejorar la empresa desde el punto de vista del sistema. Por lo tanto, antes de llegar a meter mano y decir, sí, hagamos la integración, hay que entender bien el por qué, para quién lo necesita, por qué lo necesita, ¿no? ¿Qué resultados necesita ese departamento, esa área, etcétera, para poder resolver sus problemas? Y desde ahí atacar el problema. Si efectivamente hace sentido ese proceso o es necesario mejorarlo antes de poder involucrar al software y que básicamente automatice o digitalice esa parte del proceso. Así que la idea de Conway también pone énfasis en eso, ¿no? O sea, nosotros estamos reflejando justamente los sistemas tal como la organización funciona, pero hay que entender que la organización también necesita mejorar. Y cada momento donde nosotros nos detengamos a ver, bien, vamos a entregar valor, ¿no? Necesitamos también conocer, bueno, qué del proceso podemos mejorar también para hacer las cosas más fáciles. Acá un punto importante es no complejizar básicamente las soluciones, ¿no? Sino simplificar. Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Y el tema de la ley de Conway me trae muchos recuerdos, pero bueno, hay un punto anterior que tocaste o que empezamos a hablar y es que la verdad esto me interesa demasiado y es entender el punto de la confianza. Como líder, y ahorita lo hablamos, uno tiene que empezar a contar con los expertos, con el equipo, que precisamente uno los busca que sepan más que uno, ¿no? ¿Cómo llega uno a la confianza? Y para mí la pregunta va también de manera personal, y es que yo siento que hay dos maneras, ¿cierto? O tú empiezas por defecto confiando o empiezas por defecto no confiando y asumes que la gente se tiene que ganar esa confianza. Me gustaría saber cuál es tu approach, cuál es la manera en que tú escoges hacerlo y empiezas confiando o si esperas que la gente se gane la confianza. Buena pregunta. Ambos caminos son válidos en todo caso. Yo creo que quizás va a depender de la conexión inmediata que tengas con esa persona también, ¿ya? Pero uno como líder siempre tiene que estar abierto a entregarle confianza primero. Entregarle confianza es recíproco. Cuando existe esa cuando existe básicamente esa reciprocidad, se genera justamente el trabajo y la colaboración y se generan mejores resultados. Entregar confianza a tu equipo significa de que tú apartes tu ego, ¿ya? Por ejemplo, imagínate que estás en un refinamiento, apartes tu ego y por más que tú tengas claro la solución, darles la oportunidad también de que ellos puedan, digamos, llegar a una solución similar. No tiene por qué ser igual. Y a partir de ahí, haz preguntas para que justamente aborden todos los puntos que tú pudiste resolver quizás en tu mente. Entonces,
Personalmente, me gusta entregar la confianza, pero sin duda llega un punto donde uno va perdiendo la confianza también, dependiendo del comportamiento de su equipo. Y uno no tiene que esperar también a llegar hasta ese punto, ¿no? Uno tiene que justamente tomar la comunicación y poner justamente los hechos claros de qué situaciones se están dando, ¿no? Hablemos claro, digamos, por qué he visto que quizás tu mejora no ha ido muy bien, tus actividades quizás no han ido muy bien, o veo que constantemente faltas a las reuniones. Entonces, eso más allá de tomarlo personal es una falta de confianza hacia el equipo. Desde ese punto tienes que encararlo y tú como líder tienes la obligación de poder abordarlo lo más pronto posible. Porque muchos dicen, cuando la confianza se pierde, pues no hay nada que la reponga. Entonces, en el momento que vas detectando de que hay patrones o comportamientos que atentan a la confianza, pues lo primero hay que hablarlo, ¿no? Y siendo bien claros y dando un feedback justamente constructivo que haga entender a la persona de por qué estamos justamente encaminándonos a esa situación. Sí, muy válido, muy válido. Yo, por el contrario, yo también he tenido la oportunidad de trabajar también en temas de liderazgo para líderes que dan confianza desde el principio y he tenido la oportunidad de trabajar para desde el otro lado. A mi parecer, ya es una opinión 100% personal, a mi parecer, empezar con la confianza creo que tiene un poco, o he visto que tiene un poco de mejores resultados porque tienen la oportunidad de como generar esa química desde el principio y desde, o sea, diciendo como, bueno, te contraté, pasaste las pruebas o lo que sea y ahora tienes la confianza. Y si, obviamente si la persona pues no hace las cosas bien, pues hay que tener conversaciones, pero por lo general, como digo, una opinión, siento que esa ha sido como una manera que he visto que funcione bastante bien. Y bueno, ahora aquí hay unas preguntas nosotros dentro de la comunidad, de nuestra comunidad, cuando sacamos un tema como este específico, como qué es un tech lead y todo eso, abrimos para que las personas nos hagan preguntas. Y hay una pregunta que me pareció muy interesante y es, supongo que es una persona que está haciendo esa transición y la pregunta que hace es, cuando entro a un rol de tech lead, ¿cuánto tiempo debo dedicar a la parte como de liderazgo y cuánto tiempo debo conservar en el código? Mantener el balance básicamente es un equilibrio que hay que tener. En la literatura tú puedes encontrar de que Tech Lead tiene que enfocarse un 70% en el liderazgo y 30% en el código. Pero hay que tener mucha cautela. Como Tech Lead, de nuevo reforzando que no tienes que verte como un experto técnico, por más que lo seas. El hecho de que tú tomes la historia más compleja o el desarrollo más complejo que tiene en ese momento tu equipo, también atenta contra, básicamente, la oportunidad que le das a ellos para desenvolverse. ¿Y qué pasaría si es que, digamos, por temas de management, por temas de reuniones, que el tech lead sin duda no va a poder escapar, no puedes entregar el resultado, digamos, o tu avance hacia el equipo de justamente el desafío más importante del desarrollo que tienen en ese momento? Pues de nuevo se genera básicamente una percepción de, oh, chundaro. Entonces no estamos pudiendo entregar quizá por el hecho de que el tech lead o no entiende muy bien, o no desarrolla muy bien, o no tiene tiempo. O sea, abres a esa oportunidad de que las personas de tu equipo se hagan preguntas, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de tomar un 30% de código, hablo básicamente de que tú puedes focalizarlo en básicamente pruebas de concepto. Yo creo que ahí, a mí por lo menos me ha funcionado muy bien abordar pruebas de concepto o, digamos, o pequeños quick wins que podríamos hacer. Ha resultado muy bien para mantener sobre todo ese 30% que es una carga mínima de desarrollo. Porque sin duda, cuando estás en el mundo del aspecto de liderazgo, vas a tener muchas reuniones con managers, con otros líderes técnicos, con product owners, y vas a tener reuniones también focalizadas de feedback con cada integrante de tu equipo, y eso no te va a dar tiempo. Y lo que ocurre ahí
si es que realmente tienes el espíritu de poder, digamos, lograr los resultados del desarrollo, algo que también me ha pasado, es que te vas a llevar trabajo para la casa. Y eso, básicamente, atenta a un pilar muy importante que es el balance, básicamente, de mi tiempo en mi vida profesional con personal. Así que, ojo con mantener ese equilibrio, tratemos de poder no adentrarnos tanto en el código, veamos oportunidades quick wins, sobre todo para enfocar ahí, sobre todo nuestro desarrollo, o inclusive redactar mejores prácticas para que sirva también de proceso onboard. No todo se traduce en código, a veces se traduce también en mejores prácticas que tú puedes ir dejando para que tu equipo pueda crecer. Claro, no, buenísimo. Seguro esto le ayudará bastante a la comunidad y en especial a la persona que hizo esta pregunta. Ahora, yo quisiera amenizar un poco la conversación, volver un poco a tu historia, a tu trayectoria, y más bien que nos cuentes esa historia de cómo fue para ti el inicio en el mundo de la tecnología y cómo fuiste haciendo los saltos hasta llegar a los roles de CTO que tienes hoy en día. Bueno, básicamente partí creo que en 2001 desarrollando software para una compañía de software en Perú. Y me acuerdo muy bien ya de que en ese desafío era básicamente un entregable que teníamos que hacer en 3 meses. Y como yo recién venía, digamos, conociendo un poco algunos aspectos del software, ya, imagínate, estaba hablando básicamente de cuando estaba en sus inicios de Java, desconocía muchos aspectos de que era una sesión, todo ello, ¿no? Por ahí vi a mi compañero haciendo algunos procedures. Entonces, partí con mucha incertidumbre. Y básicamente partí de un equipo que tenía un entregable y tenía los deadlines ya encima. Por lo tanto, fue una buena arranque de escuela. Tuve suerte, digamos, de poder enterarme de primera mano qué era, digamos, entregar software. Y básicamente, como hoy muchos lo viven, quizás muy al tiempo, muy al límite. Y eso me sirvió también para entender si era algo que yo quería. Y la verdad, me apasionó mucho poder, digamos, encontrarme con cómo resolver problemas. Era algo que me gustó y me reafirmó básicamente en que se había escogido bien la carrera. A partir de ahí, fui siguiendo involucrándome en desarrollo de software. Sin duda hay algo que también me ha destacado mucho desde el punto de vista de, pues, qué objetivo quiero cumplir yo en la empresa, ¿no? Y hasta dónde también, digamos, sentía la sensación ya de buscar otros desafíos. Hay algo que también nos pasa mucho y de repente tenemos la camiseta muy puesta y eso quizás a lo largo del tiempo, yo estoy hablando de una persona que puede llevar más de 3 años en la compañía y no lo castigo, pero es bueno que en etapas tempranas puedas conocer distintas industrias. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma te va a dar una visión holística de, oye, ¿cuál es mi pasión? Ya me gusta la tecnología, pero ¿en qué industria me veo yo especializando? ¿No? Por ejemplo, hay una gama infinita básicamente de dónde aplicar la tecnología y uno tiene que de etapas tempranas poder buscar eso. A partir de ahí yo, bueno, seguí desempeñándome en industrias y también, digamos, software factory. Y hubo un momento básicamente donde ya vine a Chile y trabajé básicamente en una consultora donde era básicamente una startup y hacíamos productos también para otras empresas. Y me tocó desarrollar una plataforma básicamente de monitoreo del GPS. Y me acuerdo muy bien porque no estaba la nube y teníamos todo básicamente un data center y llamamos un data center inclusive hosteado básicamente en la oficina. Los buenos tiempos, donde tenían uno de los servidores y todo. Sí, exactamente. Donde las cosas se solucionaban reseteando el computador. Y era muy desafiante poder, digamos,
desarrollar ello porque también tenía básicamente la responsabilidad de mantener la operación inclusive. Entonces eso me sirvió mucho. A partir de ahí me fui moviendo a otras empresas como Everis o como hoy en día se conoce como NTT Data. A partir de ahí después fui tomando ya un rol de liderazgo y justamente se me abrió la oportunidad de trabajar en el Banco de Chile. Y en el Banco de Chile hubo toda una revolución, sobre todo aquí en Santiago, porque al parecer era el primer banco, y sin duda lo fue, pero la primera institución que llevó la agilidad a su extremo. Esto para mí fue básicamente un antes y después, porque todo lo que había hecho, digamos, de una manera semi-inconsciente, ¿no? Ya lo estaba viendo con mejores prácticas. Lo que hizo el Banco de Chile, creó básicamente la digitalización de la nueva Internet, armó como una serie de 15 equipos, imagínate, toda una locura, 15 equipos multidisciplinarios, y para poder llevar a todos a vivir la agilidad, trajo expertos básicamente de la industria del mundo, trajo expertos de España, de Inglaterra también, y me acuerdo muy bien cómo viví la frustración de que tu código no pase los test unitarios. Porque trajeron un experto y nos hicieron un bootcamp de TDD. Y uno hacía lo mejor que pudiera en el código y una vez que pasaba el código y el experto decía, no, simplifícalo. A tal punto que quede una sola línea. O sea, nos introdujo mucho ese mindset de poder simplificar nuestro código. Pues ahí viví básicamente bonitas experiencias, ahí me abrí también mi paso como tech lead. Y luego vi una oportunidad básicamente de seguir haciendo mi carrera de liderazgo, pero ya en este caso en Globant. Y ahí fui creciendo básicamente tomando ya un desafío para un cliente importante que es LATAM Airlines, el cual hoy en día tiene millones de transacciones por día. Ya, y sin duda, más allá también de llevar la digitalización y toda la agilidad, hubo otro desafío para mí de respecto de vista de comunicación, ¿no? Abordar proyectos entre equipos también, y ahí fui moviendo básicamente mi carrera ya hacia otros aspectos ya más de technical manager, y ahí cambia totalmente ya tu visión. Ahí tu visión ya no solamente es tu equipo, es todos los equipos también, cómo entregas mejores prácticas, cómo te abres también o socializas esas mejores prácticas con básicamente managers o inclusive partners que también están trabajando con tu cliente, cómo alineas expectativas. Ya viene otro tipo de desafíos que realmente para mí fueron muy gratificantes poder haberlo vivido. Ya en cierto punto ya de mi carrera decidí ya poder abordar el desafío ya como líder, pero desde el punto de vista de una empresa. Y ahí me fui moviendo a mi carrera como CTO, donde pasé por Tenandina, Papinotas y actualmente donde estoy trabajando en DT. Así que es un camino donde fui experimentando desde ser desarrollador, pasar a tech lead y ahora justamente liderar una empresa desde el punto de vista tecnológico. Y mi mensaje aquí es que todos podemos, ¿no? Hay que saber muy bien cuándo básicamente empezar a buscar esas oportunidades y empezar sobre todo a pensar qué es lo que quiero yo, porque sin duda pude haber tomado un expertise en arquitectura, ¿no? Y eso está súper bien. Y aquí hay algo que también creo que como empresas tenemos la responsabilidad de poder entregárselo a nuestros colaboradores. Y es que muchas veces, desde una posición de contribuidor individual o software engineer o developer, el único camino de crecimiento que hay es el tech lead. Entonces, he visto pocas empresas lo hacen donde después de tener un buen seniority, te abren un camino básicamente a un subject matter expert. Y eso ayuda mucho también a que nosotros
en esta industria de software podamos tener también esos expertices. Porque al final lo único que haces, y lo que pasa también es que una persona por querer seguir creciendo, pues toma un camino que quizás no se sienta totalmente identificado. Entonces, también es bueno y es sano hacer esto como empresa, poder ofrecer otro tipo de camino donde destilas muy bien ya el expertise técnico y no tanto el liderazgo ya de persona, ¿no? Así que esa es un poquito mi historia, cómo fui llegando básicamente tomando desafíos y cómo hoy en día también desde el punto de vista de SEO encaro básicamente el liderazgo de los equipos. Claro. Bueno, buenísimo. Eso que dice al final de los caminos que tiene una persona para crecer, en realidad era una pregunta que teníamos también de la comunidad y era si el tech lead o el liderazgo técnico era el único camino para seguir creciendo. Esa era la pregunta y creo que la respondiste perfecto diciendo pues que las empresas deberían tener otros caminos porque no todas las personas quieren liderar, no todas las personas quieren tener como ese cargo de management. Unas personas quieren seguir siendo programadores, pero quieren crecer, volverse muy expertos en un área, deberían tener ese camino. Estoy 100% de acuerdo y como te digo, creo que respondiste la pregunta perfecto. Ahora, con lo que contaste la historia, me parece que el salto que hiciste pues, de como contribuidor individual a el camino de liderazgo fue bastante, o sea, fue fuerte, porque estoy en una empresa como Globant, con un cliente como Latam Airlines, dijiste, ¿cierto? Correcto, sí. O sea, no solamente es una empresa grande, es un proyecto muy grande. Entonces me parece que fue un salto bien es grande, arriesgado, porque creo que muchas personas tienen la oportunidad de empezar a liderar de pronto en proyectos más pequeños, en lo que llaman startups y todo eso, donde incluso inicialmente no tienes tantos clientes, no hay un riesgo tan alto, pero me parece que para ti fue bastante grande, ¿no? Sí, correcto. Y yo creo que pasa mucho de poder buscar un poco lo que sueñas. De alguna otra forma, yo siempre he buscado más desafíos. Y eso me ha posibilitado abrirme caminos, oportunidades donde, bueno, tenía que decidir básicamente abordar o dar ese primer paso, ¿no? Entonces, creo que hay que ser conscientes y preguntarse siempre qué es lo que estoy buscando, hacia dónde quiero ir. Y no es fácil también. Yo constantemente en un punto de mi carrera me pregunté, ¿quiero irme por manager o quiero irme también por el punto de vista técnico? Porque justamente estás en ese momento, en ese punto de inflexión, donde eres experto técnico, pero sientes que tienes también otras habilidades. Y hay que experimentar. Yo creo que hay que experimentar para saber muy bien, ¿no?, si es que realmente tomaste una buena decisión o no. Bien. Bueno, Jorge, te quiero, por ser consciente de tu tiempo, te quiero hacer las últimas dos preguntas que para mí son también muy, muy interesantes porque hablan de una tendencia moderna, o sea, lo que está sucediendo hoy en día. La primera es, para mí creo que es la mejor, es en el tema del liderazgo técnico, hablando de las empresas remotas, porque hasta donde yo estuve en Detecta creo que es como un poco híbrido, hay una parte que es presencial y hay otra parte que era como el equipo de tecnología que sí es remoto. Entonces, entendiendo esos retos del trabajo remoto en el liderazgo técnico, ¿qué has visto que funciona para poder mantener a las personas motivadas, para poder mantener a las personas, al equipo, ¿no?, motivado, para poder mantener una productividad buena? ¿Por qué lo pregunto? Porque muchos líderes, y esto es algo que he hablado con muchas personas, y está como, bueno, qué rico trabajar remoto porque uno puede trabajar desde la casa, porque no hay que hacer el commuting, el tráfico, uno no tiene que aguantarse el tráfico, pero sí también tiene sus puntos débiles, y es que las personas, pues obviamente al tener mucha más libertad, pueden estar en muchas otras cosas y uno no tiene el control ya de, bueno, ¿estás trabajando o no estás trabajando? ¿Cómo vence uno esos retos? ¿Cuál es la manera que te ha funcionado mejor? Excelente pregunta. Y a ver, te voy a contar al menos lo que me funciona a mí. Yo creo que dependiendo también de tu equipo, tiene que ver mucho con la cultura. ¿Qué cultura tiene la empresa? Y ahí uno como líder tiene mucha responsabilidad de entender muy bien cuál es la cultura de la empresa. Porque en el momento que tú empiezas a reclutar talento, tienes que ser transparente con eso. Porque si no, básicamente
gran parte de tu equipo estaría viviendo una cultura que no se esperaba. Y manejar esa frustración como líder es complejo. Entonces, yo creo que voy a partir diciendo de que la confianza tiene que primar aquí. Y para poder, digamos, confiar en que todos estamos haciendo nuestro trabajo, hay que entender también que tenemos que trabajar por objetivos. Y trabajar por objetivos es un aspecto fundamental y es lo más importante que tiene esta industria. Trabajar por objetivos significa, bueno, como equipo, ¿cuál es nuestro objetivo del día, por ejemplo? ¿Qué necesitamos lograr en este día? Y a partir de ahí, ¿no? Sobre todo en contextos remotos, establecer canales de comunicación asíncronos o síncronos también, donde pueda ocurrir básicamente la interacción y la creatividad y también el apoyo para lograr esos objetivos. Creo que siempre tienes que apostar por la comunicación. Yo creo que lo peor que te puede pasar como líder es que no empujes la comunicación. Para poner un ejemplo, todos tenemos vidas personales y sin duda, si por ejemplo necesito ir a cocinar, ¿no? Tengo que ir a hacer compras y todo eso. Y tú como líder tienes que entender eso también si que estás en un contexto remoto, ¿no? Tengo que recoger a mi hijo, ¿no? Etcétera. Entonces, tienes que dar claridad como líder primero cuáles son las comunicaciones síncronas, donde todos esperamos estar. ¿Por qué? Porque necesitamos que contribuyas al objetivo del equipo. Como por ejemplo un refinamiento, ¿no? Y por ahí, claramente, también entender de que qué canales de comunicación asíncrona podemos establecer. Y ahí, sin duda, también tú tienes mucha expertise, Daniel, ¿no? El poder llevar la apertura de esos canales asíncronos y que eso ayuda mucho a la flexibilidad del equipo. Hay algunos que funcionan muy bien desarrollando de noche, otros más de madrugada, etcétera. Pero al final hay que cumplir entre todos el objetivo del día. Eso funciona sobre todo cuando vas madurando el equipo. Pero me puedo atrever a decir, en un caso que hay que tenerle mucho ojo y que puede no funcionar, es cuando tenemos talento muy junior y está trabajando remotamente. El talento junior tiende, digamos, a ser muy tímido, ¿ya? Y va a depender mucho de la personalidad, pero muchas veces el talento junior presencial pues se ve más expuesto a poder, ya sí, necesito dar mi opinión, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, ¿no? Por último, pero cuando estás en un contexto remoto simplemente no habla. Entonces, como líder, tienes que tratar de poder manejar esa situación preguntándole su opinión. Bueno, ¿y tú qué opinas, no? Y resaltando sobre todo de que todos tenemos que poder contribuir, aunque sea con la opinión, resaltando que todos necesitamos aprender. Y el primero que tiene que seguir aprendiendo eres tú como líder, ¿no? Y así claramente creas un ecosistema, un ambiente de confianza donde equivocarse está bien y todos necesitamos mejorar. Así que el talento junior sí o sí necesita ser muy bien acompañado, sobre todo en contextos remotos, ¿no? Así que en el caso que no tengas esa posibilidad de hacerlo frecuentemente, es bueno que te apoyes con seniors, ¿no? de tu equipo para que también pueda impulsar a ese talento junior, quizás haciendo pairing, ¿no? O creando alguna solución. De acuerdo, de acuerdo. El tema de trabajo por objetivos, trabajar por objetivos, me parece que es lo que uno debe de hacer. Lo que he visto que también en temas de líderes, llámese business leader, líder de negocios o un líder técnico, les puede suceder es que todo va bien cuando uno trabaja por objetivos, todo va bien cuando los objetivos se cumplen, pero cuando los objetivos no se cumplen, empieza a llegar la duda de si los objetivos no se cumplieron por falta de esfuerzo o simplemente porque pues, estuvo mal planeado o cualquier otro motivo, pero el tema especialmente en la parte remota, donde tú no tienes visibilidad de si la persona sí trabajó el tiempo que era o le dedicó el esfuerzo que era,
empiezas a tener la duda, ¿no? Y es como, venga, ¿será que las personas sí están dedicando el tiempo que es o será que no? Y bueno, creo que ese es como una de las cosas más difíciles, es como la empresa, los líderes logran decir, bueno, ¿cómo vamos a afrontar esa duda? Y de qué manera vamos a, si los objetivos no se cumplen, de qué manera vamos a cambiar nuestras metodologías para ver cómo si logramos que se cumplan. Correcto. Sí, sin duda, como líderes tenemos que siempre saber, primero, cuál realmente es nuestro objetivo, qué necesitamos para poder cumplirlo, ¿no? Anticiparnos, sobre todo cuando hay un riesgo de no cumplimiento. Y para eso es importante también saber la ruta crítica para cumplir ese objetivo. De repente hay historias, hay desarrollos que no tienen gran impacto para el negocio. Y al final, si hablamos básicamente a nivel de negocio, van a poner el foco en lo que tiene más impacto en el negocio. Si tienes un equipo que en su conjunto está creando una experiencia, pero hay dos básicamente desarrollos importantes, pues de alguna forma, si ves como líder que está viendo algún retraso, pues exponlo en el equipo, focaliza esfuerzos, ¿no? Y destraba eso primero para recién retomar el otro trabajo. Y eso tenemos que poder, digamos, hacia cero llegar a entender también el equipo de desarrollo, porque tendemos mucho a enamorarnos de lo que hacemos. Y a veces olvidamos mucho también de para qué estamos desarrollando esto. Entonces, por otro lado, también es importante que tú como líder tengas una postura muy clara de qué es lo que puedes hacer tú con el equipo. Porque de repente estás abordando desafíos que no son cumplibles, básicamente. Imposible de cumplir. Entonces, de alguna otra forma, tienes la responsabilidad de poder, digamos, dar tu opinión de si el objetivo que te están planteando es alcanzable o no, ¿no? O en qué circunstancias sería alcanzable. Por lo tanto, esas conversaciones tienen que darse antes también de abordar un desafío como líder. Me queda súper claro y estoy de acuerdo. Última pregunta, y esta es otra de esas preguntas de nuestra comunidad, como puedes saberlo, dentro de nuestra comunidad nosotros tenemos muchos programadores o más bien desarrolladores low code que empezaron con estas herramientas, llámese Flutterflow, Bubble, muchas de las que existen hoy en el mercado. Y una de las preguntas es, bueno, creo que son dos. ¿Qué tan fácil es pasar del low code? Pues te lo pregunto porque yo sé que tú estás también metido en el tema de low code. ¿Qué tan fácil es pasar de low code a ya volverse un programador de código? Y la otra es, si empiezas en low code, ¿puedes llegar al liderazgo técnico? Son como las dos preguntas que habían ahí relacionadas con el tema de estas herramientas low code. Buenísimo, te agradezco las preguntas. Y, a ver, dependiendo hacia dónde quieras enfocalizarte, la herramienta de low code, ya por su definición, te va a entregar ciertos features ya resueltos, pero te va a dar la posibilidad de poder extender las capacidades a través de código. Entonces, para la primera pregunta, poco, ¿qué tan fácil es pasar de low code a otros desarrollos? Sin duda, tienes que ir experimentándolo de a poco, extendiendo algunas capacidades. Y eso está muy marcado sobre todo en low code, porque low code te permite extenderlo en un cierto lenguaje. Entonces, por ejemplo, en el caso de Flutterflow, el lenguaje es Dart. Y dar un salto de Dart quizás a Python ya sería un poquito complejo de asimilar si es que es tu primer lenguaje que quieres poder aprender. Pero dar un salto de Dart a JavaScript no es tan complejo, porque es muy similar a sintaxis. Entonces, para poder moverte para allá, experimenta extendiendo las capacidades de low code primero. Eso te da la oportunidad de poder ir entendiendo cómo es ya el desarrollo first code, ¿no? Para luego ir justamente entrándote a otros aspectos de sintaxis un poco más duros que ya justamente nos llevan un poco más de tiempo en aprendizaje, ¿no? Así que eso como para la parte de low code, básicamente de cómo podemos nosotros ir desarrollando y aprendiendo otros lenguajes a través de low code. La segunda pregunta, disculpa, ¿cuál era? Sí, si empiezo en low code, ¿puedo llegar a ser líder técnico? Esa es la pregunta. Pues me aspiraría a decir que sí,
ya sin duda vas a tener desafíos que poder abordar, como por ejemplo la parte de arquitectura. Tienes que entender que el low-code también tiene restricciones, ¿no? Y en un contexto de una startup, pues sin duda tienes que tener la claridad de esas restricciones para saber hasta dónde puedes tú entregar las soluciones o hasta dónde puedes customizarlas, ¿no? Entonces, mientras estés en ese contexto, sin duda puedes ejercer el rol de tech lead, teniendo claro de que también viene el fuerte pilar del liderazgo. Pero va a haber un punto, digamos, en la empresa donde quiera customizar un poco más las soluciones y ahí necesitas seguir entendiendo otros aspectos. Pero si estás haciendo low-code y te encuentras justamente en un camino donde puedes seguir entregando valor con low-code, puedes dar el salto a tech lead y eso también te va a dar posibilidad de ir aprendiendo justamente arquitectura, otros lenguajes, que cuando ya sea necesario en la empresa, ya te encuentres mucho más preparado para consolidarte en otros aspectos técnicos. Así que hay que dar el paso, sin duda. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya para terminar, Lorgio, si tienes un recurso que le recomiendes a la comunidad para que sigan su camino hacia TechLead, ¿cuál sería? Puede ser libro, podcast o lo que sea. Buenísimo. Voy a recomendar un libro que realmente me ha servido mucho y hablo un poco también de este camino de cómo pasas de contribuidor individual a inclusive tomar ya un rol más de liderazgo de empresa, y se llama The Manager's Path, ¿ya? De Camille Fourier. Yo lo tengo por aquí, por si por ahí lo ven. Es The Manager's Path, muy bien recomendado. Habla inclusive desde cómo tú como desarrollador, qué es lo que le tienes que exigir a tu líder. O sea, desde ahí aparte un punto de vista, wow, ok. Y justamente conecta mucho con las preguntas que me hiciste. Oye, ¿qué pasa si es que tengo un líder que no da el espacio o que no representa todo lo que debiese ser este líder? Acá habla cómo abordarlo y también habla de cómo gestionar tu rol de tech lead, cuáles son los approach más importantes, cómo gestionas uno o más equipos, y ahí hasta ser sitio. Así que se lo recomiendo, es un bonito libro y por sobre todo traten de dar ese paso, llevarlo a la práctica, ¿no? Ir abriéndose esas posibilidades que hoy por hoy no la tiene. Así que muy agradecido por las preguntas y espero que también puedan leer ese libro que es muy interesante. Claro que sí, claro que sí. Dentro de las conversaciones que nosotros tuvimos a principio de año, me lo recomendaste y es un gran libro. De verdad que si tienen la oportunidad, a todos los que nos escuchan, por favor, el libro es buenísimo. Yo quería también recomendarles uno que es un poco más tipo novela, de pronto un poco más fácil de leer, un poco más menos técnico. Se llama El Proyecto Unicornio. Es una novela también que habla de desarrollo. También lo quería dar ahí. Para las personas que de pronto están un poco antes de estar empezando y quieren entender cómo funciona, El Proyecto Unicornio es un buen libro que también les quería recomendar. Y ya para terminar, Lorgio, solamente agradecerte. De verdad, ha sido una de las charlas más buenas que hemos tenido, que he tenido yo. Entonces te agradezco por compartir todo ese conocimiento que tienes y otra vez te agradezco de gran manera por todo lo que hiciste por mí personalmente y mandarte un saludo a todo el equipo de Tecta, un saludo de mi parte y bueno, muchísimas gracias por este espacio, Lorgio. Genial, buenísimo. Ahí haremos llegar tus saludos. Sin duda, ya has sido un miembro muy importante también en Detecta y también decirte que hemos aprendido mucho de ti. Yo creo que es importante que uno aprende de todas las personas. Así que hoy tiene muchos aprendizajes, ¿no? Cómo poder llevar tareas asíncronas para poder empoderarnos desde el punto de vista más remoto. Así que te agradezco por ello. Y nada, feliz de haberme invitado también y haber podido contribuir un poco con mi experiencia a la comunidad. Cualquier cosa igual pueden contactarme, ahí me pueden buscar en redes sociales, en LinkedIn. Y nada, estoy para servirlos a todos ustedes. Buenísimo. Gracias, Lorgio. Listo. Muchísimas gracias.